Perfecto. Bueno, estimados amigos, buenas tardes. Bienvenidos hoy, 11 de junio, a nuestro webinar Sistemas de puesta a tierra, novedades y buenas prácticas para seguridad en instalaciones. En el día de hoy, disculpen un segundo, contamos con la participación del licenciado César Adrián Burgos. Voy a leer el palmarés. Licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico y con énfasis en la enseñanza y desarrollo de proyectos eléctricos. Entonces, quedamos en buenas manos, vamos a iniciar este webinar y les agradecemos a todos por su participación. Posteriormente, se hará la edición del video y se enviará el link del playback para que puedan verlo y adicionalmente para que puedan difundirlo en su grupo de trabajo. Dicho esto, pues, licenciado César, bienvenido, muchas gracias, muchos saludos a todos por su participación y por favor iniciemos el webinar. Gracias. Perfecto, Giovanni, muy buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que se conectan por acá en este espacio, a esta oportunidad que tenemos precisamente el día de hoy de compartir algunos temas que son relevantes, importantes para nuestra vida profesional, nuestra vida laboral y lo que tiene que ver precisamente con aspectos en las instalaciones eléctricas. Hoy nos compete hablar y vamos a compartir algunos temas relacionados con los sistemas de puesta a tierra. Voy entonces a pasar por acá, a compartir pantalla para que nos podamos ir guiando de unas imágenes, unas diapositivas y poder obviamente ir avanzando en común acuerdo con ustedes, construyendo pues estos conceptos que son relevantes obviamente para el día de hoy en esto que estamos precisamente compartiendo y observando. Sistemas de puesta a tierra, pues es un tema bastante álgido, es decir, en medio de ello se genera mucha distorsión con relación a la información, en especial lo que tiene que ver con las puestas a tierra de las instalaciones eléctricas. Cada vez lo vamos clarificando más porque vamos más de cerca con la normatividad, vamos más de cerca con la reglamentación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que mira, al día de hoy, lo mencionaba Giovanni por allí con la presentación, yo llevo más de 24 años trabajando en el campo eléctrico, en el sector eléctrico, trabajando con técnicos, trabajando con tecnólogos, con ingenieros, con muchos tipos de electricistas en las obras e infortunadamente me doy cuenta que carecemos de mucha información y es simplemente falta de información, falta de documentarnos un poco más y clarificar para nosotros y nuestro ejercicio laboral y nuestro ejercicio profesional lo relacionado justamente con este tema, el sistema de las puestas a tierra. Entonces, pues traigo algunos conceptos en especial de qué nos está diciendo el RETI al día de hoy con relación precisamente a esto. Hablo del RETI porque pues es nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas cuando hablamos de electricidad para las instalaciones acá en Colombia, debemos sí o sí hablar del RETIE, hablar de nuestro reglamento técnico. Y eso es indispensable. ¿Por qué? Porque justamente es la ley. Nosotros debemos acompañarnos para el desarrollo de nuestro trabajo con el qué nos dice la ley, qué nos dice la normatividad, qué nos dice la reglamentación con relación a este tema. Entonces, por esa razón, pues obviamente el poder aclarar que mucho de lo que aquí compartimos nos lo viene compartiendo justamente el RETIE. Para todos, entonces, ¿qué es un sistema de puesta a tierra? Y un concepto general que necesitamos tener en cuenta precisamente es que un sistema de puesta a tierra, pues es un sistema que hace parte de las instalaciones eléctricas y estamos hablando de instalaciones eléctricas de todo tipo. Las instalaciones eléctricas requieren de un sistema de puesta a tierra y ese sistema de puesta a tierra es un conjunto de elementos que brindan ciertas situaciones para las instalaciones y para los usuarios de las instalaciones. Sin embargo, un aspecto que es primordial a la hora de definir lo que es un sistema de puesta a tierra es que es un sistema para la seguridad. Entonces, eso termina siendo precisamente un sistema de puesta a tierra y ese es el primer concepto que necesitamos atender. Es un sistema que
nos permite seguridad. Seguridad en las viviendas, seguridad en las edificaciones, seguridad para las instalaciones, seguridad para las personas que usan las instalaciones eléctricas, seguridad para las personas que trabajan en el desarrollo de las mismas instalaciones eléctricas, en términos generales, seguridad. Entonces, esa sería la respuesta que podríamos dar a esta pregunta. Pero, ¿qué nos dice el RETIE con relación a ello? ¿Qué nos dice el RETIE con relación a los sistemas de puesta a tierra? Y aquí obviamente debemos tener en cuenta que el RETIE cambió, ¿no? El RETIE ha cambiado. Sin embargo, hay ciertos temas muy puntuales que yo diría son pequeños con respecto a con respecto a los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Estoy hablando de sistemas de puesta a tierra. Fue muy poco lo que realmente cambió con relación al RETIE que traíamos del 2013, ¿cierto? La resolución del 2013 a la resolución del 2024. Sí, hay que agregar algunos aspectos fundamentales con relación en especial a las instalaciones eléctricas, por ejemplo, de energías renovables, ¿verdad? Claro, eso ha cambiado en Colombia. En los últimos 10 años ya vemos otros aspectos que ya ni siquiera los tenemos como instalaciones eléctricas especiales, sino que son instalaciones ya del normal, del común, hace parte de lo general de las instalaciones eléctricas en Colombia. Pero esa partecita se incluye y debemos tenerla en cuenta. Pero yo diría que en términos generales la norma o la normatividad internacional no ha cambiado mucho. Si miramos esta parte que les estoy compartiendo, que hace parte justamente del libro 3 del nuevo RETIE, el título 12, nos habla de los sistemas de puesta a tierra y voy a permitirme rápidamente hacer esa lectura que sé que obviamente tú también la estás leyendo, pero para ir puntualizando algunos elementos me voy a permitir leerla. Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra. Y ese tiene que vemos ahí justamente significa que es, oiga, es obligatorio. ¿En dónde? En toda instalación eléctrica. Toda instalación eléctrica necesita precisamente disponer de ello. Por eso entonces esta palabrita vale la pena resaltarla. Tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que las personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso. Tensiones de paso, guárdame esa frasecita, guárdame ese componente que lo vamos a clarificar más adelante. Contacto o transferencias, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Y esos umbrales de soportabilidad también nos lo comparte el RETIE en otra partecita en donde se habla precisamente de la electrotecnia, donde se habla precisamente de los efectos que produce la electricidad en el cuerpo, del análisis del riesgo eléctrico. Entonces ahí es donde nos comparten justamente estos datos de cuáles son esos niveles de soportabilidad para el ser humano. Pero dice adicional por acá, el requisito de puesta a tierra para las instalaciones eléctricas cubre el sistema eléctrico y los apoyos o estructuras metálicas. Ojo, atención a esto. Debe cubrirse, debe ser parte del sistema de puesta a tierra, mas no se reemplaza un sistema de puesta a tierra con estructuras metálicas o con apoyos o con esa parte estructural de las edificaciones, no. Ello debe hacer parte de las instalaciones de sistemas de puesta a tierra. Sin embargo, lo veo en muchas edificaciones y lo he visto a lo largo de los años, cómo podemos pensar que eso puede reemplazar el sistema de puesta a tierra, que ese es el sistema de puesta a tierra de la vivienda. Ojo, no es así, hace parte de, ¿vale? Ante una sobretensión temporal puede desencadenar una falla permanente a frecuencia industrial entre la estructura de puesta a tierra y la red. Ojo, no puede haber una diferencia de potencial entre la estructura de la edificación y el sistema de puesta a tierra que pertenece a la red eléctrica interna.
Por otro lado dice, mira, y esta parte es esencial y aquí le ponemos un asterisco para que tú lo tengas presente. Mira, los objetivos de un sistema de puesta a tierra son seguridad para las personas y mira, tal y como nos lo indica el objetivo general del RETIE, seguridad para las personas. Siempre, primero que todo y antes que nada, la protección para las personas. Sí, claro, nos interesa obviamente la seguridad también y la protección de las instalaciones eléctricas. Nos interesa eso que llamamos compatibilidad electromagnética. Claro, es necesario tenerlo presente y para eso también nos sirve un sistema de puesta a tierra. Pero me devuelvo. Prioridad, esto que tenemos acá, la seguridad para las personas. Siempre la vida del ser humano se antepone a cualquier otro elemento o cualquier otro factor. Lo primordial siempre va a ser la seguridad para las personas y es uno de los principales objetivos, por eso, que nos tiene el RETIE con relación a los sistemas de puesta a tierra. Sin embargo, más adelante retomo lo que nos dice el RETIE con respecto a esos objetivos particulares. Los objetivos de un sistema de puesta a tierra son la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones, la compatibilidad electromagnética, pero acá precisamente puntualiza garantizar la condición para los seres vivos. De nuevo, está en primer lugar. Otros aspectos que nos permite un buen sistema de puesta a tierra está, por ejemplo, el despejar fallas rápidamente, ¿cierto? El servir como referencia, ¿sí? A nuestro sistema eléctrico, eso es fundamental. El conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostáticas y de rayo, ¿cierto? Transmitir señales. Mira, pero esta es fundamental, creo que me la salté y me disculpo con ustedes. La B, permitir que los equipos de protección puedan despejar rápidamente las fallas. Y puede que yo tenga muy buenos equipos, muy buenos dispositivos en las instalaciones para disipar fallas, como un interruptor diferencial, ¿cierto? Un tomacorriente GFCI, un disyuntor, o tengo de pronto también el DPS allá en el tablero. Claro, pueden haber varios dispositivos, pero esos dispositivos no funcionan, no nos dan su 100% si no cuentan con un buen sistema de puesta a tierra. Por eso entonces es necesario resaltarlo también acá y tenerlo presente, que él nos permite que esos equipos de protección despejen rápidamente las fallas, es decir, que realmente esos dispositivos sean efectivos. Bien, esos son objetivos puntuales y obviamente es indispensable tenerlo en cuenta que nos lo dice el RETIE. Pero ¿frente a qué nos protege? Porque venimos hablando, uno de los principales objetivos que tiene un sistema de puesta a tierra es que protege a las personas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y frente a qué nos protege? Entonces, como para que vayamos ojalá ahí tomando nota. El mismo RETIE nos lo indica y nos dice, mira, una de sus principales funciones es proteger y uno de los factores frente a los cuales nos permite protección es frente a la posibilidad de contacto indirecto. Entonces, el hecho de que en una instalación eléctrica los equipos, las máquinas cuenten con un buen sistema de puesta a tierra, eso hace precisamente que ese riesgo de contacto indirecto se reduzca. Repasemos. Oye, ¿qué es eso del contacto indirecto, César? Un contacto indirecto es la posibilidad de que pase electricidad a través del cuerpo de una persona cuando esa persona ha hecho contacto con una carcasa de un equipo, con una estructura metálica de la instalación, con una parte metálica de la red eléctrica. Claro, para nosotros debe ser claro que por allí no debería estar circulando electricidad. Sin embargo, por daños en la instalación eléctrica, posiblemente por falta de mantenimiento, por deterioro en el cableado, etcétera, hay fugas de corriente y empieza a circular seguramente corriente eléctrica por allí, por esas áreas, por esas superficies que no deberían estar energizadas.
y no deberían estar energizadas siempre y cuando se cuente con un buen mantenimiento, una buena instalación. Pero se reduce ese riesgo si contamos con un buen sistema de puesta a tierra. Seguramente en algún momento nos haya pasado, y lo digo a las personas que están por acá conectadas con nosotros. Seguramente ha sucedido que en alguna situación, en algún momento, ese contacto indirecto se manifestó, no sé, tocando la puerta de la nevera, y lo digo para las personas allí en la vivienda o allá en la industria. Estamos ahí haciendo mantenimiento a una máquina o estamos operando una máquina, tocas la superficie y te llevas una descarga eléctrica, y así sea un paso de corriente pequeño, listo, ahí lo podemos comentar. Pero asimismo nos damos cuenta que pueden ser situaciones mucho más complejas, que pueden llegar a darse situaciones obviamente que podrían ser hasta fatales. Por eso es indispensable hablar de qué manera nos protegemos frente a ello. Voy a hacer un paréntesis. Esto que estás viendo en pantalla es una imagen directa de lo que es el RETI del día de hoy. Y pues para los que hemos tenido la oportunidad de mirar los RETIs anteriores, pues vale la pena resaltar que algo en lo que mejora el nuevo RETI es precisamente al menos en la disposición de sus gráficos, ¿no? De sus dibujos, ya son más bonitos, más entendibles. Entonces, bien por ese nuevo RETI con el que estamos contando en este momento. ¿Qué otro, frente a qué otra situación nos protege? Nos protege, por ejemplo, del riesgo de electrostática o electricidad estática. Y es que, pues bueno, la electrostática pareciera que siempre es inofensiva, ¿cierto? Pareciera que siempre es benevolente, pero no siempre es así. Y eso depende mucho del ambiente, ¿verdad? Depende del área en la que nos encontremos, de la atmósfera que se encuentra presente en ese momento. Porque así como a veces pareciera que fuera juego, que fuera divertida en ciertos aspectos, la electrostática en otras situaciones en donde hay riesgo de conflagración, donde hay posiblemente una atmósfera volátil, donde puede haber presencia de vapores y contacto con explosivos, etcétera, pues obviamente ahí en esa situación sí es un riesgo y sí debemos reducir ese riesgo, y una forma de reducir ese riesgo es a través justamente de la implementación de sistemas de puesta a tierra adecuados, apropiados para esas áreas, para esos ambientes. Entonces, otro de los aspectos en donde un sistema de puesta a tierra nos protege es ahí, en situaciones de presencia de electricidad estática. Por otro lado, de igual manera, y seguramente lo tenemos muy presente, nos protege frente a las descargas atmosféricas, nos protege frente a lo que son los rayos. Entonces, sabemos obviamente que uno de los principales elementos que utilizamos al día de hoy como protección frente a los rayos son los pararrayos, ¿verdad? Desde la teoría que nos compartió Benjamin Franklin por allá en los años 1700, ¿cierto? Sabemos obviamente que al día de hoy podemos todavía y sabemos que podemos contar con esos elementos. Podemos hablar precisamente de que un rayo debe ser direccionado hacia la Tierra, y yo puedo tener un muy buen pararrayos. Es el mismo ejemplo que daba con la toma GFCI hace un momento. Pero necesito canalizarlo hacia la Tierra, y para eso necesito tener un muy buen sistema de puesta a tierra. Entonces, es ahí donde actúa también como protección para nosotros. Junto con el pararrayo, un buen sistema de puesta a tierra reduce el riesgo y atenúa las consecuencias de lo que se puede dar en una edificación, en una instalación eléctrica, cuando hablamos precisamente de esas descargas atmosféricas y de esos riesgos a los cuales nos exponemos, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, tenemos otras situaciones en donde un sistema de puesta a tierra nos protege, y estamos hablando de la tensión de contacto. Y esa tensión de contacto es justamente cuando
a través de ciertos elementos energizados o inducidos por tensión, por corriente, nos llevan también a que suframos una descarga en contacto con la Tierra. Entonces es indispensable, obviamente, que tener en cuenta que esos elementos sobre los cuales se inducen corrientes eléctricas, porque ahí es donde se da la tensión de contacto, no es tanto porque haya una fuga de corriente, es porque hay una inducción de corriente en esos elementos metálicos. Puede ser esa torre que vemos ahí en el dibujo, puede ser de pronto esa reja o esa cerca que rodea un transformador, etcétera. Muchas situaciones. Sabemos que la corriente alterna aparece y desaparece, y ese movimiento hace que se induzcan corrientes en conductores, se induzcan corrientes en partes metálicas que están por allí cercanas. Y obviamente si nosotros hacemos contacto con esas superficies, sobre nosotros obviamente se puede, o a través de nosotros mejor, se puede generar o pasar una corriente eléctrica peligrosa. Por esa razón, entonces, allí también debe disponerse de sistemas de puesta a tierra para reducir ese riesgo. Algo similar termina siendo también la tensión de paso. Sin embargo, traspolémoslo a otros escenarios en donde, por ejemplo, me doy cuenta que se presenta mucho en ciertas áreas industriales, en ciertas áreas, por ejemplo, laborales. Pensemos en una plataforma petrolera, pensemos en una industria en donde hay puentes metálicos. Ese puente metálico puede ser energizado por una fuga de corriente, por una inducción electromagnética, por la caída de una descarga atmosférica. Y ese puente, ¿cómo debe estar? Debe estar equipotencializado con los demás sistemas de puesta a tierra que puedan estar presentes en esa área. De esa manera se reduce el riesgo de tensión de paso. Rápidamente expliquemos qué es eso de tensión de paso. Como lo vemos allí en la imagen, tenemos obviamente a una persona que está caminando sobre una superficie y esa superficie puede estar energizada. Sin embargo, el hecho de que esté allí, el riesgo es precisamente, o el riesgo se presenta no por el hecho de estar allí parado. El riesgo se presenta cuando la persona da un paso, es decir, cuando hace la apertura en sus dos puntos de apoyo, porque esa apertura es lo que genera precisamente, como lo vemos señalado acá, esa apertura es lo que genera la diferencia de potencial. Y si hay una diferencia de potencial que se está cerrando por el mismo cuerpo, a través del cuerpo de la persona está precisamente el riesgo de que circule electricidad por su cuerpo, por sus puntos de apoyo. Lo ideal entonces es que esa superficie que ya venimos mencionando, que puede ser un puente metálico, que puede ser una plataforma, que fácilmente se puede energizar, lo ideal es que ese suelo, que en esas condiciones es el suelo de la persona, que ese suelo se encuentre conectado adecuadamente a un sistema de puesta a tierra, de tal manera que ese riesgo de tensión de paso se reduce al mínimo. Bien, repito, estamos mencionando algunas situaciones en donde pueden llegar a generarse riesgos para las personas, y el hecho de que exista allí un sistema de puesta a tierra nos puede obviamente ayudar a que ese riesgo se reduzca. Bien, ¿qué disposición tiene un sistema de puesta a tierra? Y aquí entramos obviamente a echarle una mirada ya pues a esa parte técnica, ¿no? A esa parte ya más puntual que seguramente nos interesa a los electricistas. ¿En qué consiste ese sistema de puesta a tierra? En términos generales debemos tener en cuenta que un sistema de puesta a tierra es una conexión que va de una parte de la instalación eléctrica directamente conectada con el suelo. Eso es, en eso consiste un sistema de puesta a tierra, conectar una parte de la instalación eléctrica directamente con el suelo. Generalmente esa parte que se conecta es el mismo neutro de la instalación,
pero no puede ser de cualquier parte, ¿cierto? Hay unos puntos específicos de acuerdo con la instalación, de acuerdo con la carga, de acuerdo con la acometida, que es un punto específico sobre el cual se aterriza. Pero obviamente si lo vemos de una manera gráfica, lo vemos tal cual como estamos acá. Es justamente la conexión que hay de esa parte de la instalación llamada neutro directamente con la línea que se genera a la hora de hacer una conexión con el suelo, a la hora de hacer una conexión con la tierra. ¿Y cómo hago esa conexión? Con algo que llamamos acá jabalina, que le podemos llamar varilla, le podemos llamar electrodo, le conocemos con diversos nombres, ¿verdad? Pero es precisamente ese elemento el que hace contacto directo con el suelo. ¿Cuál suelo? El suelo más cercano a la instalación eléctrica sobre el cual se pueda disponer. Entonces tengo una instalación eléctrica en una edificación, en una vivienda, sé que el RETIE me está diciendo esa instalación eléctrica sí o sí tiene que tener un sistema de puesta a tierra. ¿Cuál es el principal factor en el que me debo basar para construir mi sistema de puesta a tierra? Pues que la instalación eléctrica tiene que estar conectada al suelo, a ese suelo sobre el cual está construida esa edificación. Entonces, de eso se trata y eso es en términos generales en qué consiste el darle respuesta a esa pregunta. Oiga, ¿y en qué consiste un sistema de puesta a tierra? Pero si nos vamos a unos aspectos más puntuales, de acuerdo a lo que nos dice el mismo RETIE, ¿en qué consiste entonces ese sistema de puesta a tierra? Pues precisamente en hacerlo, describiéndolo de una manera básica. Ojo, aquí vamos a hablar de un sistema de puesta a tierra en baja tensión, que en baja tensión pues es ese sistema de puesta a tierra general, ese sistema de puesta a tierra básico. ¿Cómo le llamamos a ese sistema? El sistema de varilla, generalmente lo conocemos de esa manera. ¿Qué características tiene? Pues que es una varilla enterrada, como lo decimos, ¿cierto? En el suelo más cercano a la instalación. Y esa varilla tiene una longitud, y esa longitud mínima para un sistema básico, la longitud es de 2.4 metros, ¿vale? Con una varilla de 2.4 metros con un diámetro de 5 octavos de pulgada, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Y esto que te estoy compartiendo, repito, nos lo dice el RETIE. Sin embargo, el RETIE lo está tomando de normas internacionales, como por ejemplo la IEEE 80. Pégale una mirada entonces a la IEEE 80. Claro, directamente el RETIE nos lo está diciendo porque nosotros tenemos una norma técnica. Y la norma técnica es el Código Eléctrico Colombiano 2050. Y allá en su sección 250 nos dice, mira, un sistema de puesta a tierra tiene estas condiciones que son las que estamos compartiendo precisamente por acá. Debe tener una posición en el terreno y es que precisamente debe ser en el suelo más cercano a la instalación. Debe estar obviamente completamente enterrada como la vemos acá en la gráfica. Debo contar con un foso, ojalá, ¿sí? Ya vamos a hablar del porqué de ese foso, pero obviamente debo tener acceso a ella y para poder tener acceso a ella debo disponer de una caja de inspección y vemos esa caja de inspección acá en la parte superior, en la cabeza de la varilla, ¿verdad? Y esa caja de inspección, pues hoy en día el RETIE nos lo permite, que sea en concreto, que de pronto que sean otros materiales y en el mercado ya encontramos una gran gama de elementos sobre los cuales podemos contar para esa caja de inspección de 30 por 30, ¿cierto? Y es allí entonces donde nosotros necesitamos tener en cuenta, bueno, ¿de qué manera estoy disponiendo yo mi varilla? Ya vamos a ver más adelante. Y digo esa disposición, digamos, dentro del terreno, la posición de la propia varilla, porque claro, generalmente sabemos que debe ir completamente enterrada y lo que buscamos es que sea de una manera vertical, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente tiene que ser en esa posición. Ya lo vamos a ir entonces observando. Debe
digamos que ese sistema de puesta a tierra me debe garantizar una conductividad. Y para que haya una buena conductividad, el terreno debe tener baja resistividad. Y para poder reducir aún más la resistividad que pueda llegar a tener el terreno, por esa razón entonces desarrollo un foso en el cual entierro yo la varilla, pero ese foso se rellena generalmente, y no estoy diciendo que sea obligatorio, es obligatorio tener baja resistividad. Pero si tú tienes un buen terreno y solamente enterrando la varilla ya sabes obviamente que si estás contando con un buen terreno no necesitas utilizar aditamentos adicionales, no necesitas utilizar químicos adicionales, pero cuando no es así, cuando no tengo un buen terreno y necesito mejorar ese terreno, mejorar la resistividad, es decir, reducir la resistividad para que se mejore la conductividad, entonces lo que hago es un relleno. Y ese relleno lo hago con químicos, pero deben ser químicos que sean homologados, químicos certificados. Ya no es válido lo que hacíamos 20 años atrás. Que conocí obviamente muchos electricistas que llenaban esos fosos, no sé, con carbón picado, con sal, con bentonita. Se utilizaba de pronto en algún momento azufre, se utilizaban boñiga de animal, orina de electricista. Se utilizaban muchos elementos precisamente para poder mejorar, poder reducir esa resistividad del suelo. Al día de hoy nada de eso es permitido. Se debe tener en cuenta que yo puedo utilizar ciertos componentes, que puedo utilizar ciertos elementos, pero que deben ser homologados, que los encuentro en el mercado, pero tú los debes adquirir y al momento de adquirirlos debes darte cuenta que realmente sean los químicos permitidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué ya no uso bentonita, por ejemplo? ¿Por qué ya no uso azufre, por ejemplo? Porque si bien está, obviamente, es válido que reduce el nivel de resistividad del suelo, asimismo la afección que tiene sobre el electrodo, sobre la varilla, es bastante intenso. ¿Qué sucede? Yo un sistema de puesta a tierra lo monto garantizando que tenga una vida útil al menos de 15 años. Eso me lo dice la norma, ¿cierto? Sin embargo, cuando utilizo este tipo de componentes, este tipo de químicos, pues me encuentro entonces que a los 2 años ya no tengo varilla. A los 3 años voy a hacer una medición, voy a verificar y ya no hay varilla porque está completamente podrida o simplemente se desapareció por los agentes químicos que utilicé en ese momento. Entonces, por esa razón, entonces es indispensable tener en cuenta que mi terreno debe garantizarme obviamente una buena conductividad, bajando la resistividad del suelo. Debo garantizar que tenga un muy buen empalme y ese empalme precisamente es unir el hilo conductor que ingresa a la instalación eléctrica junto con la varilla que está dispuesta acá en el terreno. Eso debe ser obviamente una unión solidaria. Y para que haya esa unión solidaria que estoy resaltando acá, lo debo hacer obviamente a través de los elementos que me permita la norma. Y la norma me dice, si es un conductor hasta cierto calibre, puedes de pronto hacerlo a través de una abrazadera, ¿sí? Y obviamente que sea una abrazadera homologada, pero cuando ya el conductor o el hilo que ingresa a la instalación es mucho más amplio, tiene un mayor diámetro, la unión que estamos resaltando acá, esa unión debe hacerse a través de soldadura. Y no cualquier soldadura, debe ser un procedimiento aprobado obviamente de manera internacional, que es la soldadura exotérmica. Hay unos protocolos, hay unos procedimientos para ello, ciertos materiales que se utilizan generan una reacción calorífica, se eleva la temperatura a más de 800 grados, se funde el material y me permite una unión solidaria. Repito, este es un sistema que debe
permanecer y me debe garantizar su funcionamiento por más de 15 años. Por esa razón, entonces, debemos tener en cuenta cada una de las características de lo que me menciona el RETIE, ¿vale? El RETIE debe ser uno de los libros que, si somos electricistas, debemos permanecer con él debajo del brazo, tenerlo fácil acceso a él todo el tiempo. Eso es indispensable y es algo de lo que yo siempre le comparto a mis electricistas. Mencionaba que la disposición de la varilla no necesariamente tiene que ser vertical. Si es vertical, obviamente, debe ser completamente con una longitud apropiada, ¿verdad? Alcanzar una profundidad, perdón, de 2.4 metros, ¿sí? Pero también la puedo disponer inclinada, ¿cierto? Y esto casi nunca lo conocen los electricistas y para mí es bastante curioso. Sin embargo, aquí lo estamos compartiendo precisamente con ese fin, que si tú estás enterrando la varilla y por alguna razón te encuentras con un suelo medianamente rocoso, seguramente te es más fácil si haces un enterramiento de la varilla de forma inclinada a 45 grados. O de otra manera lo podemos hacer disponiendo la varilla completamente horizontal. Claro, acá hay otras condiciones, acá son otras características, pero tengo otras alternativas que seguramente no conocía. Y yo puedo disponer mi varilla completamente acostada. La obra civil cambia por completo, ¿verdad? De disponer mi varilla vertical a disponerla completamente acostada, una varilla de 2x40 a 75 centímetros de profundidad, me implica hacer una obra civil diferente, pero tengo alternativas, ¿cierto? Necesito eso, obviamente, planificarlo para desarrollarlo allí en el terreno. Y para mí es fácil planificarlo si conozco el terreno. Y lo menciono precisamente porque otro de los errores que observamos en el terreno a la hora de hacer edificaciones y a la hora de estar desarrollando precisamente sistemas de puesta a tierra es que las personas van y hacen montajes a ciegas, es decir, ni siquiera conocen el terreno en el que se está desarrollando la instalación, mucho menos saben qué resistividad tiene, qué nivel de rocosidad posee, qué tan profundo podríamos llegar con la varilla si la enterramos. Entonces, es hacer un trabajo a ciegas si no he hecho un procedimiento, un proceso previo a la hora de desarrollar mi instalación. Vale la pena también que hablemos entonces de mediciones. Y esas mediciones, pues, digamos que principalmente pueden darse en protocolos o acciones, actividades relacionadas con el mantenimiento. Entonces, ya existe un sistema de puesta a tierra en una instalación, en una máquina, en una edificación y necesito con está ese sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿necesito hacer qué? Necesito hacer mediciones. Parte de esas mediciones podrían darse, por ejemplo, con el uso del multímetro. Yo puedo llegar a una instalación eléctrica y hacer un primer chequeo, por lo menos para observar si sí existe un sistema de puesta a tierra. Un primer chequeo yo lo hago visual, ¿verdad? Entonces, destapar, observar tableros, o destapar tomas, de pronto hasta destapar conexiones en las máquinas, si lo estoy hablando a nivel industrial, a nivel de edificación, a nivel de vivienda, yo hago un chequeo visual. Y por ahí empiezo como técnico o como electricista o como inspector, empiezo a darme cuenta precisamente en qué condiciones se encuentra el sistema de puesta a tierra. Ya posteriormente paso al tema de las mediciones y como lo decía, lo puedo hacer con un instrumento como el multímetro. No es definitivo, pero es una puerta de entrada para verificar las condiciones del sistema de puesta a tierra. Puedo hacer, por ejemplo, esto, una medición de tensión entre la tierra y el neutro. Esa puede ser una primer medición. ¿Cuánto me debería marcar? ¿Cuál debería ser la tensión que encuentro allí? Sí, 0 voltios. Eso es lo ideal. Máximo 1 voltio, me lo dice la norma.
Yo no puedo permitir que una conexión o una medición mejor entre las dos líneas importantes que hay en una red eléctrica interna, estoy hablando del neutro y la tierra, me marquen más de 1 voltio. Eso no lo podemos permitir. Claro, me puede dar. ¿Y qué debo hacer? Simplemente generar una alerta. Uy, aquí hay algo que hacer. Aquí, en caso de que se presente una falla a tierra, pues de pronto mi sistema no lo va a evacuar de una manera apropiada. Eso es lo que me está diciendo esta lectura. Repito, no es una lectura definitiva, no quiere decir me marcó 0 voltios, no, esto está perfecto, no, pero es un primer indicio, ¿de acuerdo? Es necesario, obviamente, desarrollar otras mediciones. También, obviamente, lo puedo hacer con el multímetro, seguramente. Una primer medición que puedo hacer también es de continuidad. De continuidad entre los diferentes puntos de conexiones de tierra que tengo en la instalación. Entre máquinas, entre tomas, entre puntos de energización, puedo entonces tomar medidas. Debe haber continuidad en todos los puntos. Un punto que ya no me dé continuidad, toda esa zona ya está desprotegida, ya no hace parte del sistema de puesta a tierra. Por eso la importancia de tomar medidas como continuidad. Tomar medidas de aislamiento. Sí, también es importante saber, obviamente en sistemas de puesta a tierra aislados, debo ver en qué condiciones se encuentra ese aislamiento del sistema. Otra medición que podemos tomar también de tensión es la tensión que existe entre la fase y la tierra. Una fase me debería marcar en una instalación eléctrica normal, de baja tensión, interna de una vivienda, por ejemplo, me debe marcar 120 voltios como me marca la fase y el neutro. Esa misma tensión que me marca entre fase y neutro debería ser la misma tensión que me marca entre fase y tierra. Entonces, repito, son simplemente indicios, son unos primeros pasos a la hora de desarrollar mediciones en los sistemas de puesta a tierra. Sin embargo, el instrumento reina en los sistemas de puesta a tierra es el telurómetro. Yo no puedo hablar de tomar mediciones en sistemas de puesta a tierra o para sistemas de puesta a tierra si no cuento con un telurómetro. Entonces es indispensable. Claro, en el mercado encuentras una gran cantidad. Yo aquí te comparto una imagen de algo muy general. Pero debemos tener en cuenta que ese telurómetro es un instrumento que me permite medir la tierra de un sistema con relación al terreno, que también me permite tomar mediciones del propio terreno. Y era lo que les decía hace un momento. Yo no puedo empezar a hacer una instalación eléctrica si no conozco el terreno, si no conozco realmente a qué me estoy enfrentando. Y lo mínimo que yo puedo hacer a la hora de realizar un estudio del terreno es a través de mi telurómetro poder hacer mediciones como por ejemplo de resistividad. Una primer medición que yo hago antes de montar un sistema de puesta a tierra es una medición de resistividad y la hago con telurómetro, con un protocolo, con un procedimiento aceptado a nivel internacional por las normas internacionales. Hay un método que se llama Wiener, espero que lo conozcas, si no lo conoces, pues consiste precisamente en eso. Aquí como lo vemos en la figura, que tengas obviamente la oportunidad de enterrar 4 picas conectadas a tu dispositivo, conectadas a tu instrumento de medición, que en este caso es el telurómetro. Esa es una medición, repito, se hace antes de construir un sistema de puesta a tierra para conocer cuáles esas condiciones que tiene tu terreno, qué tanto cobre tienes que enterrar. Si necesitas obviamente reducir, necesito utilizar químicos para mejorar las condiciones del terreno, no lo puedes saber sin una medición previa de resistividad. Otra medición que se hace con el telurómetro, ya estando un sistema de puesta a tierra construido, es precisamente la medición de resistencia de ese sistema de puesta a tierra. Acá en la imagen vemos, pues de pronto, pues
esa varilla que me está representando el sistema de puesta a tierra de una edificación, de una instalación eléctrica, y con ese instrumento precisamente llamado telurómetro puedo entonces obviamente desarrollar esas mediciones. Puedo realizar entonces la medición de resistencia también con un procedimiento, con un protocolo de acuerdo a las características del equipo y de acuerdo a las características del mismo sistema de puesta a tierra. Y aquí estamos hablando precisamente de mediciones. Vale la pena hablar de materiales. Y el RETIE me dice, mira, tú puedes utilizar como electrodo varillas de cobre o puedes utilizar varillas de acero, ¿cierto? Eso me lo permite el RETIE. Sin embargo, cuando tú conoces la norma, cuando tú conoces las condiciones y sabes de los riesgos a los que se enfrentan las personas y las instalaciones eléctricas, sí o sí en últimas terminas eligiendo el cobre como la mejor opción para desarrollar tus sistemas de puesta a tierra. Repito, la norma me permite que yo pueda utilizar jabalinas o pueda utilizar electrodos de acero o de acero revestido en cobre, ¿cierto? Pero en términos de conductividad, ¿cierto? En términos de par galvánico que se genera a la hora de una conducción eléctrica en contacto con el suelo, sabes obviamente que la mejor elección que podemos hacer es utilizar electrodos de cobre. Es indispensable al día de hoy hablar de los sistemas de puesta a tierra en otro tipo de instalaciones, ¿cierto? Lo mencionaba en un principio y es que pues el mundo ha cambiado, por eso hubo la necesidad de reformar muchos aspectos en el mismo RETIE. Veníamos ya muchos años trabajando, más de 10 años trabajando con el mismo RETIE y las instalaciones han cambiado, se han modificado y gran parte del por qué se han modificado las instalaciones eléctricas está relacionado con este tema, con las energías alternativas. Sabemos que al día de hoy Colombia viene construyendo y viene permitiendo precisamente el desarrollo para las instalaciones eléctricas en términos de utilizar esas energías alternativas, esas energías renovables. Estamos hablando de la energía eólica, estamos hablando de la energía fotovoltaica. Entonces, para que tengamos presente que, pues obviamente allí este tipo de sistemas que para muchos de nosotros pueden llegar a ser nuevos, pero hacen parte ya de la actualidad en redes eléctricas, en instalaciones eléctricas, sistemas como por ejemplo los fotovoltaicos, ¿requieren de un sistema de puesta a tierra? Claro que sí, se requiere de un sistema de puesta a tierra y es importante darle ese vistazo al RETIE de qué nos dice con relación a estos nuevos sistemas. El RETIE nos dice muchos aspectos, pero yo elegí algunos apartados que posiblemente para ti pueden ser indispensables. Los sistemas con fuente de alimentación. Ojo a lo siguiente, hago un paréntesis, me disculpa que interrumpa aquí la lectura. Mira, cuando hablamos precisamente de sistemas de puesta a tierra para sistemas fotovoltaicos, debemos irnos al apartado del RETIE que nos habla de sistemas de puesta a tierra para sistemas de alimentación en corriente continua o corriente directa. Entonces, esto que te voy a leer acá o esto que te estoy compartiendo acá es precisamente relacionado con esa sección. Sistemas de puesta a tierra para sistemas eléctricos con corriente continua. Los sistemas con fuentes de alimentación fuera de un inmueble, ¿cierto? Yo puedo tener un sistema fotovoltaico, puedo tener un almacenamiento de energía como baterías, pero está fuera de la edificación, no hace parte de la instalación eléctrica interna, sino que está fuera. Entonces dice, deben tener la conexión de puesta a tierra en una o más estaciones de alimentación. No se debe hacer una conexión de puesta a tierra en acometidas individuales ni en ningún punto del alambrado dentro del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sistema que está fuera de la edificación debe tener su sistema de protección de tierra independiente. No puede ser derivado de la misma instalación interna. Entonces, ¿por qué razón? Porque está fuera del inmueble. Pero cambia cuando
ese sistema de alimentación está dentro del inmueble. Mira lo que dice acá. Si la fuente de alimentación del sistema de corriente continua está localizada en el predio, es decir, dentro del inmueble, se debe hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes elementos. Ojo a lo siguiente: en la fuente de la alimentación o en el primer medio de desconexión del dispositivo de sobrecarga, es decir, el sistema de interrupción, o por medio de lo que brinde una protección del sistema equivalente o se utilice como equipo apto para ese uso, es decir, en el sistema de protección. En una de esas tres partes debe haber una conexión solidaria con el sistema de puesta a tierra de la edificación, ¿vale? Tengamos en cuenta esto adicional. Mira, en sistemas fotovoltaicos, y esto es puntual, obviamente ya relacionado con esta parte que les traigo, dice, en sistemas fotovoltaicos, cuando se requiera un sistema de electrodo de puesta a tierra en corriente continua, se deben cumplir con los requisitos establecidos en la sección 690.47 de la NTC 2050, segunda actualización. Recordemos que hace poco esa norma NTC 2050 tuvo una actualización y sobre ella es que nos debemos basar. Pero, ¿qué nos dice esa sección 690.47 de la NTC? Nos dice lo siguiente, aquí te lo traje para compartirlo. Bueno, realmente nos dice muchas cosas, pero te traje un apartado que seguramente es esencial para ti. Para sistemas fotovoltaicos que no están conectados solidariamente a la tierra, es decir, que no tienen su propio sistema de puesta a tierra, el conductor de puesta a tierra de equipos para la salida del sistema fotovoltaico conectado al equipo de distribución asociado puede ser la conexión a tierra para la protección contra fallas a tierra y la puesta a tierra de equipos del arreglo fotovoltaico. Es decir, puede contar precisamente con la sistema de puesta a tierra que se encuentra allí en la edificación y debe ser solidario, lo podemos obviamente manejar. Esa es una de las condiciones, pero claro, obviamente la NTC 2050 nos refiere precisamente a diferentes aspectos, en especial a la sección 250 de la NTC, que nos habla acerca de las condiciones del electrodo, las conexiones de la conectividad, las condiciones de la conductividad que deben tener obviamente los sistemas de puesta a tierra. Pero si nos damos cuenta, va de la mano con el sistema de puesta a tierra que tiene la propia edificación. Entonces, pues bien, de eso se trata justamente, era lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero que hayas tenido la oportunidad de llevarte alguna idea y pues bueno, Giovanni, en lo que llevamos hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si te han llegado dudas, preguntas, inquietudes o si alguno de los participantes nos quiera realizar algún aporte. ¿O te has dado cuenta de algo, José? ¿Tienes tú algo por allí en el chat de que te haya llegado? Licenciado, muy buen día. ¿Cómo ha estado? Un gusto conocerlo. Mi nombre es Iván Salamanca. Tomé aquí la iniciativa para abrir el micrófono. Primero agradecerle por su tiempo, también agradecerle a Giovanni. Muy interesante pues el desarrollo del tema hoy. Comentarle rápidamente, nosotros en Dinam que participado y estamos dedicados pues al tema de energías renovables y nos ha parecido muy importante el tema de instalaciones de puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos y hemos aprendido hoy pues muchísimas cositas que no teníamos muy claras debido pues a las consideraciones anteriores que había en el desarrollo normal de los proyectos. Mi pregunta puntual, licenciado, es cuando tenemos sistemas de más de 600 voltios, que es lo que la norma a veces nos dice, yo voy entre un rango de voltaje determinado, ¿cómo nosotros podemos, digamos, trabajar esos sistemas de puesta a tierra cuando estamos en edificaciones? Cuando nosotros, digamos, instalamos en tejados, en cubiertas y demás, que de lo que vimos hoy en la capacitación, pues está todo integrado dentro de ese sistema que nos comenta el RIATIE, que es una de las formas, digamos, a proceder a hacer, digamos, la tierra. Sí,
Uno de los principales aspectos es que justamente esto que les compartí nos dice puntualmente, esto va para sistemas fotovoltaicos que vayan entre los 60 voltios y los 300 voltios. Es decir, que ahí es donde nos basamos en la sección 250 de la NTC 2050. Sin embargo, cuando ya hablamos de tensiones superiores, tú me estás hablando de sistemas fotovoltaicos que manejan hasta 600 voltios, estamos hablando entonces de que ya se sale precisamente de ese rango y debe entonces contar con un sistema de puesta a tierra solidario. Cuando hablamos de solidario tengo mi sistema fotovoltaico, está suministrando energía para una edificación, posiblemente no es la única forma de alimentación que tiene el sistema interno o la vivienda o la edificación o la instalación del predio como tal, sino que hace parte de otras instalaciones. Pero este sistema fotovoltaico debe tener su propio sistema de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Entonces ese propio sistema de puesta a tierra debe contarse realmente como un sistema de generación independiente con su propia malla, si así lo requiere, dependiendo del suelo. Pero lo que es importante es que a pesar de que es independiente, es decir, su propio sistema, de acuerdo con la carga que está manejando mi sistema fotovoltaico calculado para ello, un electrodo, 2 electrodos, 10 electrodos, etcétera, tiene su malla independiente, adicional a ello, igual debe estar equipotencializado. Es decir, tengo mi malla que hace parte de mi sistema, pero por debajo del nivel del suelo debe haber una equipotencialización con otras mallas que puedan haber en la edificación. Eso es indispensable porque sobre la equipotencialización el RETIE es enfático. Sí o sí debe haber equipotencialización por debajo del nivel del suelo y por encima también. Entonces deben haber esas cajas y esos barrajes equipotenciales. En un barraje equipotencial, no sé si lo conoces, igual lo podemos ampliar. Ese barraje equipotencial, que es esa platina de cobre que está por ahí en alguno de los cofres, allí ese barraje me está recibiendo seguramente ese conductor que viene de la malla del sistema fotovoltaico. Pero a ese mismo barraje viene otro conductor que viene de la malla del sistema de apantallamiento. Viene el conductor tal vez de la malla que me protege a través del pararrayos. Viene también de la otra malla que es de los sistemas de telecomunicaciones. Viene de la malla o del sistema de puesta a tierra de potencia de la edificación, etcétera. Y ahí nos podríamos quedar mencionando muchos aspectos. Entonces, sí es indispensable tener en cuenta que ya para un sistema como el que me estás mencionando, se requiere un sistema de puesta a tierra solidario, es decir, independiente, pero no queda de lado la equipotencialización. No sé si me estoy haciendo entender, Iván. No, sí, señor licenciado, perfectamente agradecerle. Teníamos sobre cómo proceder en la instalación, digamos, de la malla de la parte fotovoltaica y la interacción que debe tener esa malla con las mallas que ya están, digamos, ubicadas dentro de la edificación. Muchísimas gracias. Vale, perfecto, Iván. Muchas gracias a ti también por permitirnos hacer esa disipación de esa duda. No sé si hay algo más por allí, de pronto Giovanni o José, que nos puedan colaborar. De no ser así, entonces, pues bueno, yo me despido. Llegamos hasta acá. Espero que hayas tenido la oportunidad de llevarte pues algo realmente de valor para tu vida profesional, para tu vida en el desarrollo obviamente de las instalaciones eléctricas, de la forma en que tengas contacto con ella a través de lo que compartimos de los sistemas de puesta a tierra. Muchísimas gracias, Giovanni, por esta invitación. Bueno, con muchísimo gusto. Realmente, muchas gracias por esta participación de hoy en el webinar. Posteriormente tendremos otras ocasiones de vernos en otros eventos a través del programa Organizaciones Seguras, a través de GPA y a través de la fundación en la cual estás a cargo. Adicionalmente también, pues para quienes tengan inquietudes o quieran ver más al respecto, pues por favor nos contactan para poder interactuar y seguir tratando estos interesantes temas. Ya hemos visto los temas del RETIE,
de diferentes normatividades, RETILAB y demás, y ahora en este caso el de sistemas de puesta a tierra. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias, esperamos verlos en los siguientes eventos. Les recomendamos a través de la plataforma Visiri, cuando enviamos la invitación, que puedan ver el playback para este evento y asimismo para los próximos eventos que se harán en el resto del año. Para todos ustedes, muchísimas gracias por su participación, licenciado César, muy amable, y para todos los participantes, un saludo y un agradecimiento. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.